Estamos partiendo el día de hoy en Paradigma de Síntesis eh, con el tema Vidas Pasadas, un viaje por los registros akáshicos. Un tema interesante, siendo para mí la primera herramienta de trabajo que tuve en las terapias alternativas. Yo partí haciendo regresiones el año 98 y haciendo cursos y aprendiendo sobre la marcha porque no habían cursos para tomar, o sea, uno aprendía de los libros. Yo aprendí mucho de José Luis Cabouli, que es un argentino que tiene unos libros muy bonitos, muy buenos, muy didácticos, y bueno, y también los de Brian Weiss y algunos otros libros que había en ese tiempo, donde uno aprendía a hacer trance sin saber mucho manejar, ¿cierto? Lo hacía de manera totalmente intuitiva. De esa manera me recuerdo que tuve que, sabía que existía algo, una magia en el lenguaje, y por eso entré a estudiar programación neurolingüística, saqué el practitioner, y, y desde, con ese modelo de lenguaje y con ese modelo, esa estructura de la psique que uno aprendía en programación neurolingüística, la PNL, pude completar una forma, un método de terapia regresiva que hasta el día de hoy funciona. eh, lo entregué a muchas personas, los modelos de trabajo, todos los pasos, de una manera muy sistemática, de hecho. Con PNL se puede hacer todo eso. Y tiempo después nos encontramos con Carlos Gutiérrez, gran amigo, profesor, en el Centro de Integración y Desarrollo Humano, el centro de Billy Campbell. Y ahí Carlos, hipnoterapeuta, nos enseñó, hicimos un curso, nos enseñó técnicas de hipnosis. Tú en ese tiempo, Carlos, estabas con la Atlantean Vortex. Exactamente. Eso fue ya a inicio de los años 2000, Fue, fue como en el año 2000, exactamente. ¿Ya? 2003, 2002, por ahí debe haber sido. Sí, estuvimos en el Centro de Integración en ese tiempo, dando curso y tomamos contigo, todos creo, el curso de hipnosis. Fue muy bueno, muy revelador, aprendimos mucho. Y, y desde ese curso yo fui a hacerme una regresión contigo, me recuerdo. ¿Ya? Me sentaste en un sillón, de estos reclinables, y, y me hiciste una hipnosis muy bonita. Yo entré en un buen trance, un buen nivel de trance, y trabajamos ahí un par de temas. Fue muy interesante, aprendí mucho porque uno aprende viviéndolo, experimentándolo. Ahí aprende cómo son los estados de conciencia en el proceso regresivo, y, y también entiende cómo funciona tu propia mente. ¿Ya? Entonces, el modelo de Carlos es distinto al mío, y es muy interesante poder integrarlo. Para mí fue muy interesante poder integrarlo porque está basado en muchas preguntas, me acuerdo. Había muchas preguntas que uno iba respondiendo. Se iba produciendo un efecto de trance muy interesante. Bueno, yo he descubierto de que hay personas que tienen una facilidad única para entrar y conectar con estas memorias, cuyo origen, bueno, es discutible. Eso conversábamos con Carlos hace un momento. Es discutible, hay sistemas de creencia que dicen que se trata de esto, otros dicen que se trata de esto otro. Yo he tenido experiencias con pacientes que me han sorprendido realmente. Eh, Me han entregado información que no manejaban, que después contratamos a través de internet, nombres de ciudades, lugares, hechos históricos, que me dan luces de que en algunos de estos viajes la persona conecta con verdaderos recuerdos de vidas anteriores. Y en otros casos, de repente, podría tratarse simplemente de información del inconsciente colectivo o, como
como tú decías, Carlos, de memorias a nivel del cuerpo, memoria celular, ¿cierto? Pero Así no me es. voy a adelantar a tu exposición. Te voy a entregar el anfitrión Perfecto, y a ver dónde está mi amigo Carlos, Carlos Gutiérrez Carrillo. Ya, te voy a entregar a ser anfitrión. Ahí está. perfecto. Voy a compartir entonces ahí para... Excelente. ¿Se alcanza a ver? Se alcanza a ver y si quieres lo puedes presentar en Poner pantalla pantalla completa o completa, como tú sientas que sea bueno. por ¿Mm? ahí. ¿Ya? Bueno, mira, Jürgen, primero que nada, agradecerte la invitación. Siempre es un placer poder compartir contigo, con tus amigos, tus alumnos, en estas jornadas tan interesantes que haces. Y claro, este tema de la regresión es todo un mundo, es un tema bien amplio. Para los que a mí no me conocen, me inicié en estos temas a inicio de los años 90, por ahí por el año 93, 94 en Estados Unidos. Tuve la posibilidad de estudiar con muy buenos maestros, incluido Deepak Chopra, con quien estudié sanación cuántica. Yo soy de primera profesión arquitecto y he ido desarrollando un poco las dos carreras en paralelo. En el área de arquitectura me he desarrollado mucho en temas de desarrollo social, urbanismo barrial, fortalecimiento comunitario y ese tipo de temas que tienen mucho de psicología. He trabajado mucho en Centroamérica, en comunidades bien complejas. Y al final todo lo que uno hace se va unificando y se va como consolidando en una forma de ver el mundo. Y todo este tema de las regresiones, todo el tema terapéutico, todo el tema psicológico, eh, se va como sumando también a una visión que uno tiene para hacer muchas cosas en la vida. No solamente trabajos específicos, sino que se va transformando en una suerte de herramientas múltiples que le permiten a uno tener un campo de conciencia y de visión sobre las cosas muy amplio. En el tema terapéutico, comencé trabajando a mediados de los 90, haciendo mucho tema de hipnosis clínica y obviamente entrando al tema de regresiones como parte de un proceso terapéutico. Mi visión y mi modelo, por la formación que yo tengo, siempre ha sido como multifactorial o una visión, digamos, bastante amplia, en el cual el concepto de vidas pasadas, de reencarnación, es uno más de los conceptos con los que se puede uno manejar como terapeuta, porque obviamente una de las cosas que es fundamental cuando se está trabajando desde el ámbito de la terapia es que uno se va encontrando con pacientes que tienen diferentes sistemas de creencias, diferentes formas de abordar un proceso de sanación, y uno como terapeuta tiene que ir tratando de encontrar un camino que haga que lo que uno muestra y lo que uno va guiando le haga resonancia. Y en ese sentido, trabajar conceptualmente con diferentes modelos, diferentes abordajes, puede ser muy útil y puede ser muy enriquecedor para un proceso de terapia. Entonces, todo el tema de regresión a vidas pasadas, yo lo fui trabajando con el concepto de terapias con descubrimientos en el tiempo. Y esos descubrimientos pueden venir de diferentes fuentes, de diferentes formas. Y lo que quiero compartir con ustedes hoy día es la mirada que yo he tenido desde el ámbito del trabajo terapéutico. Entonces, lo primero, yo me pregunté si existen realmente las vidas pasadas y me puse a estudiar, ¿no es cierto?, a investigar, a ver diferentes puntos de vista, diferentes abordajes, diferentes modos de entender este concepto. Me di cuenta que podía haber diferentes teorías de conocimiento que podrían apuntar como al mismo modelo de trabajo, a la misma dirección. Uno, obviamente, que era el tema de la reencarnación. Otro modelo que me pareció muy interesante es el que uno puede tener contacto con universos paralelos, y hay toda una teoría desde la física cuántica, ¿no es cierto?, en que nos dice que podemos tener realidades coexistentes y que vamos viviendo una realidad en un universo u otro, dependiendo de cómo vamos enfocando nuestra conciencia y cómo podemos pasar de una realidad a otra. Y es desde ahí, desde ese concepto, donde nace un poco la idea de que cuando uno toma una decisión,
¿no es cierto?, que puede ser acertada para la vida de uno. Dice, me cambió el mundo, o sea, como si viviera otra realidad. Y efectivamente, en esa decisión, en ese camino, en esa determinación que se toma, en este infinito campo de posibilidades, lo que ha hecho es tomar contacto con otra realidad, con un universo alternativo, donde las condiciones que uno está experimentando son diferentes. Y esa es otra forma de poder entenderlo. Y cuando uno realiza estos ejercicios, estas prácticas, ¿no es cierto?, de ir hacia adentro, hacia el interior de la conciencia y de la mente, quizás podría ser de que está tomando contacto con estos diferentes universos donde hay realidades distintas, de las cuales uno también es parte de ellas, ¿no es cierto?, por haberlas en algún momento experimentado o sentir ese eco que viene desde otra realidad que uno vive en paralelo. Hay otra posibilidad que tiene que ver con el tema de la memoria genética. Toda la experiencia que hemos ido acumulando a través de nuestros genes de generación en generación. Son muchas las vidas que hemos tenido relacionadas con nuestros ancestros, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, pentabuelos, tetrabuelos, que van sumando hacia atrás y que cada uno de ellos a nivel de genética nos puede ir pasando información y nos puede ir pasando experiencias que en algún momento nosotros podemos recordar o podemos, ¿no es cierto?, revivir cuando podemos ubicar nuestra conciencia en un nivel de frecuencia que permita contactarse con esa información. Y hay otra forma de verlo que tiene mucho más que ver, ¿no es cierto?, casi con un escepticismo en todos estos otros modelos, que es un modelo que dice que simplemente, así como tenemos mecanismos de reparación natural en el cuerpo, también la psicología, la mente humana, tiene mecanismos que nos permitan reparar los traumas, ¿no es cierto?, y los eventos que nos pueden crear algún nivel de conflicto. Y esos mecanismos están preconstruidos en nosotros y una vez que sabemos cómo utilizarlos, desde el punto de vista psicológico, nos pueden ayudar a entrar, ¿no es cierto?, en proceso de resolución de nuestros conflictos y situaciones personales de vida. Pero antes de comenzar a conversar un poquito sobre cada uno de estos modelos, que tengamos como una visión de cómo se ha venido generando este tema en la época contemporánea. Porque si entramos, ¿no es cierto?, en la historia de lo que es el tema regresivo, podemos esto llevarlo quizás a miles de años atrás, ¿no es cierto?, en culturas antiguas que ya practicaban este tipo de prácticas, ya realizaban este tipo de trabajos. En la época contemporánea, el primero que registró trabajo de regresión es un señor que se llama Maury Bernstein, que fue aproximadamente en el año 1950, que es este señor que vemos ahí en la fotografía del lado izquierdo, y que documentó toda su experiencia y todo su trabajo en este libro que se llama La búsqueda por Brady Murphy. Este señor, que no era médico, ni era psiquiatra, ni era un especialista en temas de salud, por alguno de estos azares de la vida, conoce a alguien que practicaba hipnosis, comienza a practicar, comenzó a estudiar, y se dio cuenta que tenía mucha habilidad para esto. Y en uno de estos trabajos que realiza con una persona conocida, comenzó a contactarse con este personaje que se llamaba Brady Murphy, que era una mujer que había vivido en Irlanda, y después él realiza un viaje a Irlanda para poder verificar toda esta información. Hay una película que se hizo, que es del año 1959, que está en YouTube, está en inglés, desafortunadamente, no está ni siquiera con subtítulos, pero ahí está la película completa, donde se relata esta historia de este señor Maury Bernstein, que era un empresario, era un hombre de negocios que terminó muy aficionado al tema del trabajo terapéutico y que afortunadamente fue grabando, ahí se lo ve con su máquina grabadora, ¿no es cierto?, estas antiguas de cinta. Él registró todo el trabajo que hizo y fue el primero que tiene experiencia documentada, digamos, de una manera tan precisa, digamos, con tanta dedicación, que escribió el libro y se dio el trabajo de haber ido a verificar la información que él había conseguido. Posteriormente, a mediados de los años 80, la doctora Irene Hickman, que es una osteópata, que también comenzó a trabajar solamente con hipnosis como parte de su trabajo terapéutico en pacientes, ¿no es cierto?, con problemas esqueletales, musculares. También entró en el campo ya terapéutico, específicamente con el tema regresivo, y escribió en el año 83 este libro que se llama Mind Pro Hypnosis, que creo que también está en Amazon en español.
Entonces, desde Murray Bernstein hasta Irene Hickman, ¿no es cierto?, estamos entrando ya a un campo más profesional. Y ya a mediados de los años 90, con el doctor Brian Weiss, que fue quien en algún momento fue muy popular, fue muy conocido, ya entró a un nivel mucho más científico. Brian Weiss como médico, ¿no es cierto?, eh, con especialidad en psiquiatría, eh, le da también una validación desde un punto de vista mucho más académico. Y bueno, y mucho antes de Murray Bernstein, ya Freud habían trabajado con este tipo de abordaje terapéutico sin que se haya llegado a documentar de una manera tan precisa ni que se haya tenido tanto éxito. Freud fue un gran teórico, pero fue un muy mal hipnotista. Nunca pudo realmente tener grandes éxitos, grandes logros en su trabajo con hipnosis. Entonces, hecha esta pequeña introducción un poquito anecdótica, veamos ahora el modelo, ¿no es cierto?, que es uno de los más conocidos y aceptados o relacionados con el tema de regresión, que es el tema de la reencarnación, que básicamente, ¿no es cierto?, nos habla de cómo como almas vamos pasando de un cuerpo a otro, vamos acumulando experiencias, que estamos en este mundo en un proceso de aprendizaje constante, y que todas las experiencias que vamos ganando van quedando en esto que se llama los archivos acásicos, y que podemos, ¿no es cierto?, ahí como una suerte de gran biblioteca, vamos escribiendo toda esta información que va quedando de todas estas experiencias que vamos teniendo al pasar nuestra alma de un cuerpo a otro. Y esto ya se puede rastrear hasta más de 3000 años atrás, ¿no es cierto?, en la India, en Grecia, con los druidas celtas, y hay toda una cantidad de información desde el misticismo y desde, ¿no es cierto?, esas culturas que han venido trabajando con este concepto del alma que va pasando de un cuerpo a otro, que va aprendiendo como un estudiante, que va viviendo diferentes experiencias en diferentes épocas, en diferentes tiempos, en diferentes momentos, y que esas experiencias las va acumulando en esto que llamamos los archivos acásicos, ¿no es cierto? La palabra acásico viene de akasha, que es un término sántrico de la India que significa alma, espacio, cielo o éter, que en el fondo es como esta gran biblioteca donde todos los archivos de la memoria del alma van siendo escritos, se van registrando, y a través de estos procesos, ¿no es cierto?, mentales que nosotros vamos guiando como terapeutas, podemos generar estos acercamientos, podemos ir abriendo estos libros, los podemos ir leyendo, y con la ayuda y orientación de un profesional que conozca cómo guiar un proceso de regresión, podemos rescatar esa información para comprender y entender procesos de vida y situaciones muy puntuales que podemos estar experimentando en este instante. Carlos, Entonces, acá tenemos... Carlos, te puedo hacer Sí, unas claro, preguntas dentro de que no pierdas el hilo nomás. perfecto. Esto de la reencarnación y las vidas sucesivas, es, ¿tú lo ves como conectado también o lo puedes conectar con las vías paralelas? Eh, Sí, claro que sí, claro eh, que sí, que hay líneas de tiempo de encarnaciones sucesivas de aprendizaje y al mismo tiempo hay líneas paralelas de procesos reencarnativos, ¿sí? ¿Algo así? claro, sí, sí. Y si te lo ves por otro lado, Jürgen, también podemos hablar que nosotros entendemos el tiempo desde un punto de vista lineal, pero también podemos comprender de que el tiempo no existe y que pasado, presente y futuro no son situaciones que están, ¿no es cierto?, como uno atrás, otro como en el medio y otro adelante, sino que está todo coexistiendo en un mismo momento. Somos parte de... Pero para la continuidad del aprendizaje, eh, hay un proceso, no es llegar y saltar a una vida en la que tú tenías un proceso menor de evolución como alma. No, obviamente no. No, obviamente no. Hay un orden, ¿no es cierto? Hay un orden, hay un proceso que se va siguiendo de la Ujú. misma manera como uno en una universidad va pasando, ¿no es cierto?, de un curso a otro de una manera progresiva. Desde Entonces, cierto nivel de percepción, ¿cierto? Porque obviamente claro, desde el nivel de más alto están todas coexistiendo. exactamente, Pero desde un cierto exactamente. nivel de aprendizaje sistemático, la conciencia va creciendo y va pasando por Claro que sí. etapas, ¿cierto? Así es, Ya, así es. En la medida que vamos, ¿no es cierto?, de acuerdo a este modelo,
vamos superando estos aprendizajes, y ahí es donde aparece el tema del karma, Ujú. que muchas Tal veces se cual. entiende como una carga o un castigo, más que como una lección a aprender. Tenemos el karma y el dharma, que son las herramientas que tenemos, los elementos, ¿no es cierto?, con los cuales podemos ir generando este aprendizaje y podemos ir superando estas lecciones que tenemos que aprender. Entonces, todo este proceso, en el fondo, tiene mucho que ver con ir desarrollando y haciendo crecer nuestro proceso evolutivo en conocimiento y en entendimiento. Y cada vez que podemos ir accediendo a toda esta información, en el fondo vamos logrando más comprensión, más entendimiento, y de esa manera podemos ir en este proceso creciente de superación espiritual. Entonces, ahí, ¿no es cierto?, tenía un poco lo que estábamos comentando antes, de que podemos tener eh, esta relación con estos universos paralelos, ¿no es cierto?, y donde podemos ir teniendo realidades diferentes en diferentes mundos que son consecuencia de nuestras decisiones, que cada determinación nos va llevando a vivir en un universo distinto, y en tanto otras siguen su curso, ¿no es cierto?, sin que ni siquiera las podamos notar. Todos estos universos paralelos se van tocando entre sí, se influyen los unos a otros, y cada decisión que tomamos, cada alternativa, cada paso que damos en una dirección por la cual decidimos, vamos pasando y nos vamos moviendo en una dirección o en otra. Es como la película Atlas de las nubes. No sé si lo Mm, viste, Carlos. no, ¿Ya? no, Eh, Ahí se ve cómo una decisión afectaba a todos los universos. Es muy interesante. sí, Cole Atlas. No sé, mi inglés es malo. Y, Atlas de las nubes. Y hoy en día, con todo lo que es Marvel y todo lo que son universos paralelos que han sacado y que han puesto en el inconsciente colectivo esa información, es muy interesante y muy atrayente ese pensamiento de que las cosas están pasando en distintos niveles, que existen otros yoes nuestros haciendo otras cosas exacto, de manera distinta. ¿Tú exactamente. qué tal entras con ese sistema de pensamiento? A mí como que me resuena, yo creo que me resuena un poco y creo que no colisiona, que no choca con otros sistemas, porque en el fondo eh, nos habla de una gran unidad y nos habla de estas infinitas posibilidades que tenemos, que están muy presentes en todo lo que es la mecánica cuántica. O sea, una de las primeras cosas que yo aprendí con Deepak Chopra, cuando estuve en uno de sus cursos, que dijo: cuando nacemos somos pura potencialidad, y el ser pura potencialidad significa que podemos tener millones de opciones y millones de posibilidades dependiendo de las decisiones que vamos tomando en nuestro día a día. Y cada decisión que tomamos, o sea, el hecho que decida comer manzana o comer plátano, eso tiene un impacto en mi cuerpo, porque la química de mi propio cuerpo reacciona de una manera distinta dependiendo de la fruta que como. O sea, si salgo a dar un paseo por un parque, esa sola determinación está afectando también la química de mi cuerpo por el tipo de aire que puedo estar respirando, la temperatura. O sea, cada decisión que tomamos, cada cosa que hacemos, nos va llevando, ¿no es cierto?, en resultados diferentes, y hay determinaciones, ¿no es cierto?, el segundo crítico, que se llama a veces, en el minuto en que uno cambia una determinación y esa determinación significó un gran accidente o significa un gran encuentro con algo que nos permitió lograr un proyecto querido que estábamos buscando. Los encuentros significativos. No sé Y en si base a han eso, leído. Carlos, en base a estas decisiones mínimas que van alterando, como el efecto mariposa, ¿cierto? Que va cambiando Exactamente. toda una realidad, ¿tú crees que existe también como se ha hablado mucho en registros acásicos y todo, un plan de vida, una especie de prearmado de lo que va a ser esta vida y eventos claves que van a tener que ocurrir sí o sí? Sí, yo creo que hay un prearmado, pero que no es definitivo. Es un poco como lo que hoy día se conoce en la epigenética, en que traemos genéticamente ciertas condiciones, pero esas condiciones no son definitivas, que se van determinando, ¿no es cierto? Se van modificando también de acuerdo a nuestras decisiones y a los ambientes con los cuales estamos tomando contacto.
Bruce Lipton, el doctor Bruce Lipton, que escribió un libro muy interesante que se llama, me olvidé en este momento el nombre, ya me voy a acordar, pero Bruce Lipton es un genetista que fue una de las primeras personas que trabajó con células madres, y la biología de la creencia, ese es el nombre de su libro. Es muy interesante y hay incluso charlas que ha dado, están traducidas en español, están en YouTube. Bruce Lipton, se escribe igual que el té Lipton, muy fácil de recordar. Es uno de los que ha desarrollado con mucha fuerza el tema de la epigenética, o sea que nuestra vida ni siquiera está determinada a nivel genético y son nuestras decisiones, los ambientes tanto internos como externos, los que nos van a ir determinando, nos van a ir llevando en una u otra forma de vida. Entonces sí puede haber un plano, ¿cierto? Yo como arquitecto lo sé, a veces uno hace un plano de un edificio, pero eso no es definitivo, porque también a medida que se va caminando y a medida que se va avanzando, ese plano se puede ir modificando, y se puede modificar de mala manera, ¿no es cierto? O se puede modificar de buena manera y terminamos con un edificio mejor o peor dependiendo de las decisiones que hayamos tomado para ir cambiando ese plan original. Entonces sí puede haber un plan que está definido, pero también tenemos algo que es nuestro libre albedrío, nuestra conciencia, y es ahí donde el desarrollo espiritual, nuestro crecimiento, nos va haciendo tomar decisiones que pueden ser más acertadas en una vía de crecer como espíritus, como seres humanos, ¿no es cierto?, u otras decisiones que nos pueden ir haciendo retroceder en algunos aspectos de nuestra existencia. Entonces, esta idea de que trabajamos con estos universos paralelos también puede ser una posibilidad de experimentar, ¿no es cierto?, cuando estamos trabajando este concepto de vidas, ¿no es cierto?, de multividas o vidas paralelas o vidas pasadas. Ahí me... No, y hay otra, ¿no es cierto?, otra visión que ya la habíamos comentado antes, que tiene que ver con el tema de la memoria genética. Puse acá en esta diapositiva este cuadrito que me parece muy interesante, donde hay, ¿no es cierto?, donde estoy yo, una persona, un simple individuo, aparecen sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, los trastatarabuelos, pentabuelos, los exabuelos, ¿no es cierto?, y así podemos ir creciendo hacia atrás, y en un total de 11 generaciones podemos llegar a tener, ¿no es cierto?, aproximadamente 4.094 ancestros. Y esto es aproximadamente unos 300 años. O sea, alguien, por ejemplo, que nació en el año 1960, con este número, 11 generaciones, estaríamos llegando aproximadamente a 1660. O sea, estaríamos en una época en que pasamos desde este carruaje tirado, ¿no es cierto?, por caballos a 1960, cuando se inaugura el primer Concorde. Y ahí, en estas experiencias con todos estos ancestros, con todas estas personas que que han estado antes que nosotros, nos podemos poner a pensar cuánta información ha quedado, ¿cierto?, de alegrías, tristezas, penas, encuentros, desencuentros, guerras, periodos de prosperidad, periodos de hambre, periodos de salud, de enfermedad, alegrías. Son tantas las experiencias que van quedando registradas, ¿no es cierto?, y que genéticamente nos podemos ir traspasando unos a otros a través del tiempo. Y eso que estamos hablando de 11 generaciones, pero podríamos pasar, ¿no es cierto?, de estos exabuelos, podríamos seguir hacia atrás en mayor número de generaciones, y toda esa experiencia que viene traspasada por medio de nuestros genes, la vamos de alguna manera también recibiendo nosotros. Y puede ser, es una posibilidad, que cuando entramos en estos estados de conciencia, en que vamos hacia el interior y nos comenzamos a sintonizar con este mundo, ¿no es cierto?, de energías, donde toda esta información puede estar con este campo cuántico que se le ha dado en llamar, ¿cuánto podrá venir quizás de alguna de estas experiencias que viene de nuestros ancestros? Y ahí el tema de las constelaciones familiares ha hecho un trabajo muy interesante, y obviamente también la epigenética, que trabaja mucho con todo el tema de los ancestros, trabaja mucho con el tema, ¿no es cierto?, transgeneracional, para poder entender y comprender procesos de vida que estamos teniendo hoy día,
Y de alguna manera es otra forma de hacer un proceso de regresión, solamente de una manera distinta, ¿no es cierto? Pero vamos tomando contacto con estas situaciones que se han venido generando en aquellos que nos antecedieron en la vida. Y también una combinación del proceso de memoria genética de antepasados con la reencarnación, que uno pudo haber También, sido algún antepasado de uno mismo, ya un exactamente, abuelo, un tatarabuelo, ya. Eso exactamente, también yo lo he visto bastante. exactamente. O sea, todo esto, te fijas, todo esto que yo presento acá como posibles modelos de abordaje y de entendimiento, no implican que no se vayan entrelazando unos con otros y al final puede ser, ¿no es cierto?, un intercambio, puede ser una situación de sinergias que se Ujú. van creando, donde al final del día, cuando terapéuticamente vamos trabajando, lo que necesitamos es que la información que vamos recolectando ya en un momento que casi sin que importe mucho cuál fue el origen, pero que sí sea una información que le resuena a nuestro paciente y le vaya ayudando a superar y a entender mejor aquel conflicto por el cual, ¿no es cierto?, nos ha venido a ver y que quiere superar. Eso es Entonces, interesante, Carlos, porque muchas veces el abordaje terapéutico no tiene nada que ver con si esto lo viví de esta manera o de esta otra, ¿ya? Porque está dentro de nuestro, digamos, subconsciente, influyéndonos en nuestro comportamiento, en nuestro sentir. Por lo tanto, si aparece como que en una vida anterior fui, digamos, me suicidé, por ejemplo, y en este uh-huh, día tengo un tema con las alturas, eh, y yo vivo eso de esa manera y lo resuelvo en el trance y después voy y me asomo a, no sé, pues yo vivo en el quinto piso y me da vértigo, me asomo al balcón y se me pasa. exacto. Entonces ahí tú Al dices, fin, bueno, claro, fue una vida pasada, o fue memoria genética, o fue, exacto. No, claro, da lo mismo. no tiene mayor importancia. No Ujú, tiene mayor importancia. Lo que importa es que esa información a la cual nos hemos podido acercar genere ese nivel de resonancia que permita la comprensión del hecho que queremos resolver y a través de esa comprensión y esa integración de esa experiencia que mentalmente se está viviendo en ese instante, nos ayuda a resolver el problema que queremos superar. Eso es. Por eso yo puse en la primera diapositiva que quería compartir un poco esta experiencia mía desde el punto de vista terapéutico. Y desde el punto de vista terapéutico, a lo mejor al paciente puede que le haga mucho sentido, le resuene mucho el tema transgeneracional, el tema de memoria genética, ¿no es cierto? Y a otro, a lo mejor le hace mucho sentido por su condición, a lo mejor más mística, más religiosa, y se conecta mucho con el tema espiritual de la reencarnación. que Y va a está depender muy un bien. poco del paradigma imperante. Por ejemplo, ahora con la neurociencia está tomando mucho peso el tema de la memoria genética, ¿ya? Exacto, Va a depender de eso un poco. Pero exactamente. a nivel terapéutico, de dónde procede la información es más irrelevante y es mucho más contundente el manejo que hacemos terapéuticamente con esa información. Exactamente. Eso es lo fundamental, cómo manejamos esa información y cómo podemos ayudar Ujú, al consultante, a la persona que nos viene a ver, con esa información para que pueda resolver su tema. ujú. Ahora tú sabes, en programación neurolingüística, una cosa muy importante es el rapport, ¿no es cierto? Es esa relación que el paciente hace tanto con el terapeuta como con el modelo de abordaje. Ujú. Entonces, si en mi proceso de trabajo yo logro determinar, logro, ¿no es cierto?, acercarme un poco a entender un poco el sistema de creencia de la persona que me viene a ver, a lo mejor mi modo de acercar y mi modo de comunicarle el trabajo que vamos a hacer, obviamente lo voy a ir llevando por un modelo que le resuene en su sistema de creencias. Entonces, si veo que es una persona muy alejada del tema espiritual, muy alejada del tema, a lo mejor le hace mucho más sentido el tema genético, y por esa vía, por ese camino, va a enganchar mucho mejor y va a poder tener un mejor proceso. Te voy a contar, entre paréntesis, por si acaso puede que hayan algunas personas que haya que ir agregando y te pueden aparecer arriba un Sí, mensaje. han aparecido varias y las he ido Ah, ya. sumando.
Me acuerdo yo, no sé si tú viste, tienes que haberlo visto, porque tú eres más o menos de mi época, Kung Fu, esa serial, Claro que sí, pues. claro, es un clásico, ¿cierto? A lo mejor los de ahora no, los más jovencitos no lo recuerdan, pero es el mismo actor de Kill Bill, David Carradine. Entonces, él era un monje budista. Y en uno de sus viajes, de los capítulos, se encuentra con un indio, ya que le habían sacado una foto y el indio tenía la creencia de que le habían robado el alma. Ujú. Entonces, toda la trama está en conseguir la foto de nuevo. Entonces, cuando ya la consigue el actor, el que hace el actor principal, el que hace Kung Fu, eh, le pregunta al indio, ¿qué es sagrado para ti? Y el indio le dice el fuego, el aire, ¿ya? La tierra, el agua. Entonces, ¿qué hace Kung Fu? Kung Fu le llamo yo. ¿Qué hace el personaje? Hace una ceremonia, enciende una hoguera, ¿ya? Pone todos los elementos a favor y quema la foto. Y cuando eso pasa, el aire se lleva, digamos, la ceniza y todo, se ve que pasa un ave y el indio respira y se siente sanado, como que su alma volvió así. Y fue lo que hizo. Hizo psicomagia, ¿ya? Eso te iba a decir. Si me Claro, pura recuerda a psicomagia de Jodorowsky, Jodorowsky, ¿cierto? Hizo un acto que tenía significado para la persona. Y ese proceso lo sana. Entonces, nosotros trabajamos con los sistemas de creencia de la persona que está, digamos, yendo a la terapia. Y desde ese esquema de creencia se encuentra una solución, una salida. Así que por ahí va el rapport, ¿no? Que tú dices. exactamente. Entonces, esa es un poco la idea de este abordaje que yo comencé a aplicar, donde empecé como a meterme en estas diferentes opciones, en estas diferentes formas de entender este proceso de regresión, y por eso a mi proceso terapéutico le fui llamando terapia con descubrimientos en el tiempo. Ajá. Sí, no necesariamente reencarnación. Y uno de esos descubrimientos puede ser un proceso de reencarnación si es que el paciente lo siente de esa manera, le resuena profundamente de esa manera y con eso puede caminar para ir avanzando en este proceso de sanación. También me di cuenta muchas veces que algún consultante simplemente no creía en el tema de la reencarnación. Pero cuando ya comenzábamos a hacer un abordaje, decirle, bueno, ¿y qué pasaría si a lo mejor esto es algo que viene dado de su abuelo o de su bisabuelo? De algo, sí, como que por ahí sí, porque y se va generando automáticamente, muchas veces desde ese mismo punto, solamente planteando el tema, ya se comenzaba a generar una dinámica, una interacción muy rica, donde se empezaba a investigar en esa línea de trabajo. Entonces, una de las grandes virtudes, uno de los grandes aportes de la programación neurolingüística es que nos enseña a estar muy atentos, obviamente, al lenguaje del otro y el lenguaje que yo utilizo, pero también a su sistema de creencias, a su sistema de entender y ver la realidad. Y eso está muy conectado con el trabajo que hacía Milton Erickson, ¿no es cierto? Que en el fondo toda la terapia o todo lo que es programación neurolingüística no es más que hipnosis ericksoniana, que está con una cosa mucho más corporativa, ¿no es cierto? Fue mucho más fácil vender la programación neurolingüística en los años 70 que vender hipnosis ericksoniana. Pero en el Erickson, fondo, Satir y Peirce fueron los que modelaron los dos creadores de la PNL, ¿te acuerdas? exactamente, Claro, el de la Gestalt, el de la hipnosis, que era Erickson, y la Virginia Satir, que, exactamente. que tenía el tema del rapport. Muy Exactamente. Y interesante. Erickson, todo el tema del lenguaje, había una anécdota muy curiosa como Erickson, ¿no es cierto?, tenía polio y estuvo en silla de ruedas mucho, desde muy pequeño. Su padre tenía una granja y él, como no tenía muchas cosas que hacer, estaba muy atento a cómo hablaba la gente. Y él se daba cuenta de cómo hablaban sus hermanas, de cómo se dirigía su papá, se dirigía al resto de la familia, y cómo su papá le decía, Milton, hoy día vas a alimentar los cerdos o los pollos primero.
no le decía, anda a alimentar los animales, vas a alimentar los cerdos o los pollos primero. No le daba, le ponía dos opciones, y una de las dos iba a terminar haciendo. O sea, el padre ya le estaba diciendo lo que tenía que hacer sin decirle lo que tenía que hacer. Entonces, todas esas cosas, ¿Vas a entrar en que, hipnosis con los ojos abiertos o o cerrados? cerrados, Pero en el fondo le estás diciendo vas a entrar en hipnosis igual. exactamente, o vas a entrar en un trance muy profundo, muy liviano, pero el resultado para tu conciencia va a ser exactamente el mismo. Entonces, esa forma de comunicarnos, esa dinámica tan rica que viene, ¿no es cierto?, desde la creación de Erickson Eso lo usan en el mucho, disculpa, lenguaje. las mamás usan mucho con los hijos eso. Sí, hay una gran sabiduría en el lenguaje de las mamás muchas Sí, veces le que da opciones falsas en el fondo. no se dan cuenta, pero están Ah, haciendo hipnosis bueno, ericksoniana. muy bueno. Entonces, incluso las chanclas, ¿no es cierto?, la famosa chancla no es más que un modo de anclaje, porque junto con la chancla, ¿no es cierto?, en el golpe, ¡pah!, va un mensaje. Entonces, claro, ahí el correazo o la chancleta, ¿no es El cierto? anclaje en PNL se trabaja mucho con los anclajes kinestésicos, ya, Exactamente, el cualquier correazo el zapatillazo, ¿no es cierto?, no es más que un anclaje a cosa. nivel kinestésico en el cuerpo que va acompañado de un mensaje. Ujú. Entonces, bueno, eso lo podemos extender mucho en el ámbito terapéutico, Tocar el hombro pero como signo de acompañamiento, de protección. exactamente. Ya hace Hay toda trabajo una memoria progresivo. genética ancestral, ¿no es cierto?, de ciertas cosas que son arquetípicas, como el abrazo, como el darse la mano, como el apoyo de la mano en el hombro, la mirada, El y es tono de ahí, ¿no voz. es cierto?, el tono de voz, el modo de pararse, dónde me pongo, a qué distancia estoy. Todo eso que aprendemos en programación neurolingüística, Vamos a hacer un programa complementado, exclusivo de lenguaje, ¿eh? Muy sería necesario. muy interesante. Si todo eso además lo podemos compartir y lo podemos, ¿no es cierto?, fortalecer con estas múltiples visiones de este proceso de experimentación y de viaje temporal, de descubrimientos en el tiempo, puede ser una herramienta terapéutica muy valiosa y que nos puede permitir tener mejores resultados. Porque no tenemos que entrar en esta pelea de los sistemas de creencias y tratar de meter, como dice, un tarugo redondo en un hueco cuadrado, porque no va a entrar. O Y ahí sea, se usa una frase muy interesante en terapia. Dice, ¿cómo sí? exactamente, ¿Cómo sí? Vas a entrar en ese recuerdo como si estuvieras allí en este momento. Y exactamente, te lleva el cómo sí. Muy fácil exactamente. para inducir una experiencia. Entonces, avancemos, veamos. Bueno, y el otro modelo, ¿no es cierto?, lo que ya habíamos comentado antes, que la mente es capaz de crear historias y narrativas que nos permita dar comprensión y orden a información discordante y que desequilibra la ecología interna. O sea, también podríamos pensar de que del mismo modo como tenemos un mecanismo en el cuerpo físico, que si nos cortamos nos permite hacer coagulación, cicatrización, ¿no es cierto?, sanación de una herida, también hay mecanismos psicológicos que correctamente aplicados y orientados nos pueden permitir, ¿no es cierto?, resolver estos desequilibrios de la ecología interna, y obviamente la mente trabaja por medio de imágenes, trabaja por medio, ¿no es cierto?, de percepciones interiores que tienen mucho que ver con la imaginación y mucho que ver con estas películas o estas pantallas, ¿no es cierto?, en el campo de representación que tenemos, que puede ser un recurso que tenemos del mismo modo como tenemos recursos de sanación a nivel biológico físico. Qué interesante esa palabra, recurso, porque Sí, son los elementos sanadores que cuando uno está en el estado de falta de recursos, que generalmente es el estado más de niño, más de niña, ¿cierto? Cuando más pequeño a uno le faltan recursos, todavía no ha experimentado lo suficiente para tener todo eso a mano. Pero ya como adulto, ya como padre o madre, uno ya aprendió lo que es abrazar a un niño, consolarlo, cuidarlo, y esos son recursos que puedes llevar de un nivel de tu mente a otro nivel de tu mente. exacto. Y muchas veces el trabajo nuestro como terapeutas, todo lo que tenemos que hacer es simplemente hacer que el paciente logre encontrar esos recursos y nada más. Y esos recursos a veces pueden estar en este proceso de descubrimientos en el tiempo, ya sea de vida pasada, universo paralelo, memoria genética, da lo mismo, pero logra encontrarse en una experiencia donde se da cuenta que tiene algo que no había visto, que no había descubierto, y que con ese algo, que es ese recurso que tiene,
definitivamente lo puede utilizar y puede ser de gran, ¿no es cierto?, utilidad para poder avanzar en aquello que lo está deteniendo, que lo tiene trabado. Entonces, esa es el último como modelo, podríamos decir, que quizás el más clínicamente aséptico, ¿okay? Que se despoja un poco de todos estos otros conceptos, pero que también puede ser válido, y decir simplemente vamos a abrir y descubrir Claro, mecanismos. y a lo mejor lo podemos integrar como que en algunos casos uno puede hacer una construcción de una reminiscencia, ¿ya? Yo en algún momento me hice la pregunta, ¿qué es lo más verdadero de lo que uno percibe en estos estados de trance? ¿Puedo confiar completamente en la imagen? ¿Confío? ¿En qué puedo confiar? Y me di cuenta que había algo que sostenía todo lo demás, y era la reminiscencia, esa sensación interna de algo que sentí, que viví, que experimenté. Y a lo mejor con solo la conexión con la reminiscencia, con ese núcleo de información, podía yo y mi mente, digamos, construir el resto, hacerle una historia, Exactamente, construir una narrativa, como tú dices. ¿Ya? exactamente. Y hay otro tema aquí, Jürgen, que hemos estado hablando mucho como de la regresión, o sea, como en el modo lineal en el pasado, pero también tenemos las progresiones, Ujú, que también podemos ir a posibles futuros. ujú, Y al final del día, yo en toda mi experiencia terapéutica me di cuenta en algún momento que a veces tanto o más importante que la experiencia del pasado son las posibilidades de futuro que tenemos. Porque podemos entender algo muy claramente desde el pasado, pero no tenemos todavía el recurso, no tenemos todavía la capacidad de poder proyectar eso en un futuro. Y si hay algo que mueve al ser humano, es esa capacidad de poder visualizar un poco lo que viene más adelante, que es lo que le va a causar a lo mejor la emoción que tiene que ver con moverse. En inglés suena muy bien in motion, en movimiento, emoción. La emoción es lo que nos permite movernos y la emoción siempre está en una proyección hacia lo que voy a construir. En sociología hay un concepto que es el de la desesperanza aprendida. La desesperanza aprendida ujú. es esa creencia que puede estar a nivel colectivo en una comunidad, en un país, en un barrio, en una ciudad, en un lugar, ¿no es cierto?, en el cual el relato es, no tenemos nada que hacer, esto ha sido siempre así, va a seguir exactamente así, no importa lo que haga, esto no va a cambiar. Es esa desesperanza, es la falta de futuro, es la falta de posibilidad de construir y crear algo nuevo. Entonces, eso tiene que ver con la construcción de esta visión que podemos llamar, ¿no es cierto?, futuro, que está adelante, que está por construirse, que está por hacer y que tiene mucho que ver con la acción y la energía que yo le ponga a eso. Me Y recuerdo, eso, Carlos, con esto que tú estás contando de las progresiones, cuando empecé a investigar un poco o hacer alguna experiencia de progresión, me acuerdo una en particular de un joven, de un chico, que yo le dije ya, si seguimos en este mecanismo en que tú estás en este momento sintiendo de esta manera y conectando de esta manera tu vida, eh, ¿qué resultados podemos esperar? Y lo llevé en una progresión. Al final, él se ve en distintas etapas de su vida y al final en una muerte muy triste, ¿ya? Entonces, y en el momento de la muerte del futuro, digamos, yo le hago la pregunta, si tuvieras que cambiar algo de tu vida para que esto sea distinto, ¿qué harías? Y él vuelve al momento presente, ¿ya? A, a poner una variable en la manera en que estaba viviendo, sintiendo y experimentando su realidad. Porque si ponía esa variable y se hacía ese cambio, el futuro que se estaba armando iba a cambiar completamente. desde Entonces, el punto de vista cuántico, ¿no es ujú, cierto?, es haber previsto, haber podido visualizar estos múltiples caminos y exacto, tomar una opción diferente que lo iba a llevar a un universo diferente, porque ahí le cambió el mundo. tal cual. Entonces, el haber tomado esa decisión, a lo mejor hizo que gente con la cual no se llevaba muy bien, a lo mejor ahora empezaron a tomar
una relación diferente con él. Su entorno inmediato comenzó a cambiar. Su forma de entender la realidad comenzó a ver, hasta el invierno lo comenzó a ver de una manera diferente, ya no le molestaba tanto el frío, no le molestaba tanto el calor. Es como si viviera en otro mundo. Entonces, pudiera ser que en ese simple hecho, si quisiéramos ponerlo en alguno de estos modelos que hemos conversado hoy día, cambió de universo. Exacto, tal Esa cual, decisión lo hizo entrar en un universo paralelo que es el que no estaba viviendo anteriormente. tal cual. Lo iba a llevar a ese fin, pero tenía que tomar una decisión, ¿ya? Que al final el proceso terapéutico está basado en eso, en tomar una decisión interna, ¿ya? Porque Exacto, la palabra destino, por ahí yo escuché de que tenía que ver con información de tu pasado. Y uno dice, bueno, el destino es el futuro, pero en el fondo el destino se escribe en base a lo que nosotros hemos ido experimentando. O sea, lo que soy hoy es lo que yo fui en el pasado y construí esta realidad, ¿ya? Y si yo claro. sigo por esa misma línea, voy a seguir construyendo una realidad similar, ¿ya? En Claro. cambio, puedo cambiar mi destino si cambio mi percepción actual de la realidad. El destino, en el fondo, como tú Pero dices, también está tiene que escrito. ver, o sea, cambio la percepción, o sea, el tiempo presente, y aquí vamos a entrar, está un poco marcado en la próxima diapositiva, que el tiempo presente pasa a ser como esta confluencia, De todos los este tiempos. punto de encuentro de estos múltiples pasados y también de estos múltiples futuros, porque en el momento en que transformo la percepción que tengo de algún evento del pasado, pero además de eso, le sumo una visión de futuro, entonces estoy cambiando todo el sistema completamente. Y Mm. uno de los problemas que yo logré darme cuenta en algún momento, en que no basta tener una buena comprensión del pasado, si esa comprensión del pasado no es posible ponerla al servicio de una construcción de un posible futuro. Porque podemos entender muy bien nuestra historia, y la entiendo, pero ¿para qué? ¿Ahora qué? ¿Qué hago con esto? Y esa es la otra mano que nosotros debemos darle a nuestro paciente, es como el otro pasito, que es que toda esa información, todo ese campo tan rico de datos y de información que ha podido lograr este sentir interno, se pueda poner ahora al servicio de construir algo nuevo. Y es ahí donde el paciente comienza el verdadero proceso de sanación, cuando se emociona con algo y sale de la depresión de estar metido en la cama, ¿no es cierto?, sin hacer nada, y ahora esta emoción lo lleva a moverse y comienza con pequeños proyectos, con pequeñas actividades, y le va cambiando el mundo porque comienza a construir algo. Eso mismo, exactamente el mismo proceso, es el que uno puede llevar a un trabajo con conjuntos humanos, en comunidades, ¿no es cierto?, con barrios, con grupos, ¿no es cierto?, a veces vulnerables, que uno de los problemas mayores, y eso es algo que he visto mucho en mi trabajo en campo, con grupos, ¿no es cierto?, con comunidades de mucha fragilidad social, es esta falta de futuro. Y es una falta de futuro que está muy debilitada, que está muy golpeada, porque se superpone a la desesperanza aprendida, se superpone también la falta de credibilidad en cualquier cosa que se les diga. Cualquier cosa que se les ofrezca porque es mentira, porque esto nunca va a ser, porque nunca nadie nos ha cumplido, porque solamente se quieren aprovechar de nosotros, porque solamente quieren esto o lo otro, y ahí se produce esa barrera. Claro, Entonces, estás el poder expresando romper, exactamente lo que está pasando hoy. Hoy hay una exact, desesperanza tremenda porque exactamente, no hay claridad en un futuro. Las ideas exactamente. están siendo cuestionadas en su cimiento, ¿ya? Todas las creencias, y ahí Todo. volvemos a los sistemas de creencias, todo se está cuestionando. Y ese cuestionamiento no está teniendo un liderazgo que permita una construcción clara y firme de un posible futuro, realista, Tú que esté sabes, también al alcance. Carlos, tú sabes que dentro ya del lenguaje esotérico, en este momento estamos entrando en lo que es la era de Acuario, ¿cierto? Son como 2000 Ujú, años por cada era. Y Acuario es regida por dos planetas
que son el antiguo regente Saturno y el actual Urano. Sin embargo, no pueden haber planetas más distintos que estos, porque Urano es todo lo nuevo, toda la innovación, todo lo que es futuro, todo lo que es revolución de ideas. De alguna manera es el señor del caos. El caos que podríamos, en otro lenguaje podríamos llamarlo sincronía también, porque está conectado con el mundo cuántico. Y Saturno, que es tan metódico, que es tan tradicional, que va experimentando de acuerdo a lo que ya sabe y va armando toda una cosa de manera progresiva y ordenada. Entonces, si vivimos Acuario solo desde Urano, es caos puro, ¿ya? Porque nada de lo anterior importa, hay que deconstruirlo todo y hay que construir algo nuevo. Y ese es mucho el pensamiento actual de la juventud y de todo esto que está en redes de manera eh, eh, que se ha difundido tanto. Pero si lo nuevo no se basa en el sustento que entrega la experiencia de Saturno, se derrumba. Por lo Exacto. tanto, hay que entender que ambas energías tienen que trabajar en comunión, en función una de otra, porque Saturno de Acuario es un Saturno que está abierto al cambio, pero que sostiene una base de conocimiento epistemológica, ¿cierto? Que te permite construir con Urano una nueva tecnología, algo que es innovador, pero que no van a hacer de la nada, ni porque yo quiera deconstruir todo lo que existe. Con Billy hemos hecho mucho reuniones, nos hemos reído mucho de algunos sistemas de creencias que hoy en día se los toma muy en serio, como tierra plana y todas estas cosas que no tienen nada de Saturno, tienen mucho de Urano en su mal aspecto, diría yo. Así que, no, eso quería hacer una acotación respecto a... No, y está muy bien, muy interesante tu comentario, Jürgen. Al respecto, yo quería también fortalecer un poco eso, que una forma de dominación es hacerte olvidar el pasado, borrar la historia. Sí, Cuando yo exactamente. a Y el un lenguaje, pueblo, ¿ah? El lenguaje, claro, es lo mismo. cuando a un pueblo le borro la historia y además de eso le quito su lenguaje, entonces lo puedo dominar. Exacto. Es como una persona que no puede desarrollar todo su potencial cuando no sabe tampoco nada de su historia familiar, cuando no sabe nada de su historia personal. Entonces es ahí donde es tan útil, desde ese punto de vista, todo el conocimiento de estos descubrimientos que vamos haciendo en el tiempo, que pueden ser a lo mejor una regresión a la niñez. Tal Y, cual. y eso ya es suficiente para resolver algo. O puede ser, no sé, en el antiguo Egipto, si se le aparece esa imagen. Y está muy bien. Solamente que digo que esta experiencia y esta historia que cada quien puede tener, que puede reconstruir a través de estos procesos, son la base que le permiten poder construir también una nueva historia. Ujú. Entonces, la memoria mental es muy importante, pero la memoria por la memoria, o sea, el recordar por recordar, sin que eso pueda transformarse en un elemento constructor, tampoco tiene mucho sentido. Ujú. Yo partí haciendo regresión a vidas pasadas y terminé haciendo regresión a la niñez. O sea, finalmente todo el trabajo era, la mayor parte del trabajo estaba acá. Pero en algunos casos, la conciencia decide, por alguna situación particular, ir directamente a vidas pasadas. Otras veces no, pasa básicamente por los procesos de niñez de esta vida, los traumas, y una vez que ya eso se ha trabajado, se puede ir más atrás. Pero hay casos en los cuales la solución va directo, parece una conexión con alguna sabiduría interna que te lleva directo a un tema de vidas pasadas. Y son muy interesantes porque realmente sorprenden en sus resultados. Sí, no sé, es cierto eso, muy cierto. Jürgen. Sigamos avanzando para Sigamos poder, avanzando. esto ya es un poquito más cómo accedemos a esta información. Ahí están, ¿no es cierto?, nuestros clásicos cambios de frecuencia, que utilizamos el cuerpo
instrumento para poder llegar a estas diferentes visiones, ¿no es cierto? Cualquiera que sea el modelo, pero utilizamos nuestro cuerpo y desde el punto de vista neurológico, ¿no es cierto?, tratamos de llevar nuestras frecuencias mentales a nuestros diferentes estados, donde nosotros son los estados ideales, nos movemos entre los dos, y para ello relajamos el cuerpo, modificamos respiración, soltamos tensiones, ¿no es cierto? En el fondo tratamos de dejar de sentir un poco el cuerpo para poder entrar en estos estados de transitar, de ahí viene la palabra trance, ¿no es cierto? Porque transitamos utilizadamente como vehículos desde un estado de conciencia más absoluta, ¿no es cierto? Y a veces los pacientes se nos quedan dormidos a delta directamente, pero traspasamos y vamos, ¿no es cierto?, en estos niveles. ¿Aló? Corta, onda larga, AM, FM, sintonizando, Estamos con un retraso de la voz. Me y está aquí pasando a mí nos nomás, podemos... Carlos. Disculpa, ¿Cómo? Carlos, que se corta un poco la comunicación. A lo mejor tienes muchas ventanas abiertas o algo. ¿Mm? No, tengo ¿No? solamente esto abierto. Ah, ya, que se No, corta a veces la... No sé si me pasa a mí o le pasa a otros. sí, Ya. también me pasó que se interrumpió No, por sí un estoy Sí, se segundo. está entendiendo. interrumpiendo, Bueno, Jürgen. pasamos esto y un poco ya una cosa más técnica. Ya. Y bueno, ya lo hemos conversado, ¿no es cierto? Esta imagen era para qué hacemos, obviamente para encontrar el origen de un evento que hoy día resuena creando desarmonía a nivel psicológico, físico o ambos, tratando de balancear este tiempo, este momento en que vivimos, superando todos nuestros desafíos diarios para no caer, recibiendo estos ecos del pasado para... Y finalmente en este punto, donde están parados, confluyen tanto el pasado como el posible futuro que podemos crear desde ahí. Vivimos en un proceso constante de interacción nuestras percepciones del tiempo, o sea, pasado, presente y futuro confluyen en nuestro ser. Somos seres con un mecanismo como un organético de autorregulación y autorreparación, y la comprensión de las diferentes dimensiones temporales y sus experiencias permiten el movimiento de flujos de energía para sostener el equilibrio ecológico de la vida. Hay este grafiquito que puse, ¿no es cierto?, que traté de representar un poco eso, en este círculo, o en este infinito, en esta cinta de Moebius, presente y futuro, donde siempre estamos en este punto, en esta conjunción de estas dos dimensiones temporales, y en esta tierra, en esta experiencia, en este momento que vivimos, tratando de caminar sobre esta línea, ¿no es cierto?, que nos va dando estas dimensiones de tiempo. Y que eso les quería compartir. Muchas gracias por habernos escuchado. Hermosa Gracias. esta exposición que me encantaron las imágenes, Carlos. Muy bueno, ¿ya? Muy claro también. Si cierras las imágenes, a lo mejor no se produce el efecto, se estaba cortando un poco tu voz, ¿ya? A lo mejor si cerramos las imágenes, volvamos a pantalla grande. Se quedó detenido, Carlos. Voy a dejar de compartir. Sí, A lo mejor ahí se... a lo mejor ahí sí. Sí. ¿No? Sí, creo que sí. ¿Ya? Y entonces lo ponemos en modo hablante, ¿cierto? Como para que te veas tú. Mira, quería hacer una relación porque yo te pedí, y tú aceptaste con mucho cariño, hacer un trabajo práctico hoy día, ¿ya? Hacer un trabajo de regresión. Quiero ver si realmente podemos hacerlo porque que no se corte la... Ah, sí, sí, Ya, está un poquito inestable la señal. sí, está un poco inestable. Mira, estamos a las puertas del eclipse lunar del día 5 de mayo. En astrología,
Un eclipse lunar es cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean y la Tierra se interpone entre la luz del Sol y la Luna. Entonces se oscurece un poco la Luna y va a depender de cuánto es lo justo de esa alineación. En este caso, el eclipse no es total, no es parcial, sino que es penumbral, es decir, que solamente una parte de la sombra va a tomar la luna, no la va a oscurecer tanto. Sin embargo, todo esto está ocurriendo cerca del nodo sur, que en astrología representa el karma, lo que nosotros traemos de vidas pasadas, a los cuales nos hemos acostumbrado y que nos resulta muy familiar y muy simple, pero que tenemos que ir dejando atrás. Es decir, experiencias del pasado que siguen influyendo en nosotros y que es momento de abandonar. Como todo es sincrónico en la vida, estamos hoy día trabajando este tema de vidas pasadas y, y dar la posibilidad, tal vez a través del trabajo que tú hagas, no sé si te lo tienes ya muy, muy armado o puedes introducir alguna variable, liberarnos de un proceso kármico, ¿ya? De algo que ya no está funcionando en nuestra vida. Esto mismo que hablamos de que si nosotros modificamos algo ahora, nos vamos a ir por una línea de tiempo más luminosa, por decirlo de alguna manera, más apetecible, más deseable, que si lleváramos a cuesta esta carga que sentimos, ¿ya? Entonces, quería ver si podíamos relacionar un poco estos dos acontecimientos, que es lo que vamos a hacer hoy día, y el propósito colectivo de este eclipse lunar. Esa era una petición particular. Perfecto. Veamos qué fluye. Veamos que fluye, exactamente. Veamos que fluye. Veamos qué va fluyendo. Ya. ¿Puedes poner entonces en modo hablante arriba, en, Déjame, en vistas, modo hablante para que puedas guiarnos? ahí lo tengo en modo volante, está marcadito el... ¿Así? Sí, ¿Se ve como grande la imagen? no, la mía no la veo grande, No, pues yo pero veo también. ahí sí, ¿Sí? sí, ahí me veo yo en grande. Ya. Ok. Perfecto, vamos a guiar esta pequeña experiencia entonces. Ujú. Les voy a pedir que se pongan cómodos en sus respectivos asientos. Ojalá, si están en posición, ¿no es cierto?, con los pies paralelos sobre el piso, idealmente la espalda recta y separada, ¿no es cierto?, de la silla o del lugar donde estén descansando. Vamos a cerrar los ojos, vamos a hacer conciencia de este momento, de este lugar. Vamos a tomar un poco contacto con nuestro cuerpo, sentir si hay alguna tensión para soltarla con mucha facilidad. Vamos a ir respirando, respirando y sintiendo nuestra respiración, sintiendo nuestra respiración. Y les voy a pedir que pongan atención a la sensación que tiene la ropa sobre el cuerpo. Quiero que sientan, quiero que perciban, quiero que noten la sensación de la ropa sobre el cuerpo. La camisa, los pantalones, toda la ropa que tienen. Y que sean conscientes por un instante de qué ropa están utilizando. Algo tan cotidiano, algo tan usual, algo tan simple como los tejidos que usamos para cubrirnos. Tomamos conciencia de ellos en este instante. La ropa que usamos, esta piel artificial,
que nos hemos puesto para protegernos del medio ambiente, de alguna manera nos refleja y nos muestra en el personaje que somos hoy día. Cómo nos vestimos en este instante es una forma de visualizar quiénes somos hoy día, con todos nuestros atributos, nuestras virtudes, nuestros problemas, nuestras aflicciones, nuestras alegrías. Y dentro de esta vida, quizás hay algo que cada uno quiera desprenderse. Hay algo que hoy día quiere soltar. Y eso que quiero soltar hoy día, lo voy a traer a mi mente, lo voy a traer con mucha claridad y lo voy a repetir 3 veces en mi mente. ¿Qué quiero soltar? ¿Qué quiero dejar? ¿Qué quiero permitir que se quede atrás y que deje a este ser humano que soy hoy día? Y para poder hacer eso, hay recursos que tenemos. Y esos recursos es muy posible que estén en alguien que fuimos en otro tiempo, en otro momento de nuestra historia, en un pasado quizás cercano, en un pasado quizás lejano, en un pasado quizás muy lejano. Y del modo como pusimos atención a la ropa en nuestro cuerpo, ahora vamos a sentir cómo esa ropa comienza a transformarse y es el vestuario de otro personaje. Es el vestuario de alguien que fui en otro tiempo de la historia. Y ese quien fui en ese otro tiempo de la historia tiene los recursos necesarios para hacerme soltar y transformar aquello que hoy día quiero dejar. Voy sintiendo que soy otro yo, en otro tiempo, en otro momento de la historia, quizás en un pasado cercano, lejano o muy lejano. Siento que estoy ahora vestido o vestida de un modo diferente. Mi ropa ya no es la misma, mi sentir es diferente, pero tengo muy claro que tengo el recurso necesario para soltar aquello que quiero transformar hoy día. Quien fui en este pasado, que ahora viste estos ropajes diferentes, que es otro yo, y al mismo tiempo soy el mismo. Somos diferentes, pero también somos iguales. Y es este personaje, es este otro yo que comienzo a reconocer y a sentir a través de las texturas de la ropa. Quizás puedo tocarla, quizás la puedo sentir, quizás puedo deslizar suavemente mis dedos sobre esta tela que ha cambiado, sobre este diseño que es distinto, este color que es diferente, esta sensación que es distinta, porque soy yo en otro momento de mi historia y tengo ese recurso que necesito para transformar, para cambiar aquello que hoy quiero dejar lejos de mí, aquello que quiero abandonar, aquello que quiero transformar. Siento que este otro personaje, siento como poco a poco va traspasando ese recurso para transformar y cambiar aquello que hoy quiero modificar. Siento su fuerza, siento todo el poder que tiene para transformar, cambiar, alquimizar. Soy quien tiene los recursos para poder cambiar aquello que hoy quiero soltar. Me voy a quedar en silencio un momento y durante ese silencio, con esta fuerza, con este recurso
que este personaje tiene, vamos a soltar y a dejar atrás aquello de lo cual hoy día me quiero desprender. Poco a poco me voy identificando con este personaje del pasado, voy entendiendo con más claridad su entorno, puedo sentir el aire que respira, la sensación del suelo donde está parado, hasta la temperatura del aire. Lo puedo identificar, sé qué hace, sé quién es, pero por sobre todo, sé que tiene recursos que me puede compartir para hacer de mí una mejor persona. Tiene recursos que me puede traspasar, que me va a compartir, que me va a entregar, para que hoy pueda transformar, soltar y mejorar la vida que tengo en este tiempo que entiendo como el presente. Voy incorporando en el ser que soy hoy día este recurso que viene desde el pasado, esta habilidad, este talento, esta virtud, lo que sea que nos haya compartido. Y se va a quedar conmigo y lo voy a integrar y a incorporar para el buen uso en cualquier momento que lo necesite. Pero hoy, con toda claridad, con toda decisión y con toda firmeza, decreto que este recurso me ayuda a soltar y a transformar esa carga, ese peso, ese algo que hoy día quiero abandonar. Muy bien. Poco a poco vamos sintiendo que hemos adquirido, hemos recibido un recurso que antes no teníamos. Lo valoramos y damos gracias infinitos. Damos infinitas gracias al universo por habernos permitido encontrarnos con ese otro yo de este tiempo distante. Damos gracias y comenzamos a soltar aquello que hoy quise dejar y abandonar para mejorar mi vida. Poco a poco vamos a ir sintiendo el cuerpo nuevamente, volvemos a la respiración de manera más normal y poquito a poco vamos abriendo los ojos para reencontrarnos en el tiempo presente, en el aquí y en el ahora. Vamos regresando lentamente, vamos abriendo los ojos de a poquito. Pueden volver a reconectar sus micrófonos.
Me encantó, me gustó mucho. Qué bueno, Jürgen. Utilicé una imagen que tuve en un sueño lúcido, pero que quedó ahí en el aire, y desde ese personaje entré. Espectacular. Perfecto. No tenía idea qué le pasaba. Ya lo vi. Gracias, Carlos. Quisiera contar mi experiencia. Perfecto. Rico, o Adelante. sea, yo me visualicé como como en una parte como un living, digamos, entre paréntesis. Y dejé mi ropa oscura, que fue de la parte para abajo, la dejé en el suelo. Luego me encendió una luz, pero visualizaba desde de la cintura hacia arriba, y veía una luz clara, clara, así que como que me alumbraba. De ahí me lleva hacia como una vertiente con agua celeste y como verdosa. De ahí volví de nuevo hacia el living, entre paréntesis, y ahí ya me vi con cuerpo entero. Pero sí me di cuenta como que yo visualizaba a alguien, y ese alguien, que no lo voy a decir, lo visualizaba y como que lo limpiaba y enviaba como todo lo negativo hacia la luz. Esa fue mi experiencia. Perfecto. Gracias, Carolina. Gracias por compartir. Ujú. La idea acá, Jürgen, era poder utilizar un recurso tan sencillo, tan simple como la ropa que uno tiene, como un elemento de transporte, Qué buena, porque en el fondo tiene nuestra energía, qué buena. tiene nuestra vibración, tiene nuestro sentir, y Ujú, desde ahí perfectamente podemos conectarnos. Y ujú. siempre, siempre, ¿no es cierto?, podemos utilizar muchos recursos, muchas formas, y no necesariamente un proceso regresivo tiene que ser con una parafernalia tan complicada, tan difícil, pero sí, ¿no es cierto?, cuando uno ya lo lleva a un nivel terapéutico, obviamente la interacción que tiene que haber es mucho más cercana y mucho más dinámica, mucho más profunda. Pero Una metáfora de transformación, ¿ya? sí, es Eh, como la piel, como cambiarse la piel. Es muy buena, ¿sabes? Nunca la había escuchado, a lo mejor la creaste tú. Sí, Es muy buena porque usa visual kinestésico. exactamente, Entonces tienes dos canales de acceso. Muy bueno. exactamente. Genial. Es visual kinestésica, y ahí nuevamente otro recurso importante que uno aprende con la programación neurolingüística, ¿no es cierto?, de todos estos pequeños recursos que, llevados con creatividad y con imaginación, nos puede dar una herramienta, pero eh, tremenda, muy potente. Y quizás como una última idea, quisiera expresar que todo este trabajo que Jürgen ha venido realizando, ¿no es cierto?, y otros terapeutas, es un verdadero arte, porque hay mucho de creación espontánea, y también para poder realizarlo, el terapeuta tiene que estar en una frecuencia que le permita fluir con lo que está haciendo. Si el terapeuta no está en buenas condiciones personales, a lo menos en un nivel básico, es muy difícil de que pueda fluir con un proceso, porque hay mucho de espontaneidad. En la medida que se va generando la interacción con el paciente, hay mucho que tiene que fluir, que tiene que irse dando de una manera muy espontánea. Y eso se puede dar sí, solo sí. El terapeuta también está en un punto de equilibrio, también está armonizado y logra sintonizar y logra vibrar armónicamente también con el paciente que está trabajando. Y eso, Cuando, más allá del conocimiento, de la teoría que pueda haber detrás de todo esto, es un arte que se tiene que ir desarrollando a través de los años con mucha experiencia, como tantas otras artes. cuando tú haces una regresión, la puedes hacer como hoy, que es un poco en disociación. O sea,
hay asociación con algunos elementos, pero no estamos asociados emocionalmente todavía en un nivel, digamos, de cuando se dan, por ejemplo, las catarsis, una experiencia, ¿cierto? Exacto, Que tú haces un trabajo de asociación con la emoción para que se produzca la liberación emocional y después hace todo un trabajo de reparación de eso. Y entonces tú puedes jugar con asociar, disociar, asociar, disociar. Y ese es un poco la magia, ¿cierto? ¿Cuándo disociar? ¿Cuándo mirar de afuera? ¿Cuándo esa indicación que diste tú de sabes quién eres, sabes qué está pasando? O sea, te vas a lo cognitivo, ¿cierto? Y otras veces entras en la conexión, tocas la ropa, la sientes con la textura, entras en conexión con la emoción. Entonces, es un arte, como tú dices bien, de trabajo que significa aprender a conectar a la persona, a desconectarla, ¿ya? A resignificar, a encauzar, a hacer una salida redondita, una salida completa, de modo de que no queden pendientes las emociones, de modo que la persona no se quede con una exacto, angustia o con una tristeza por recordar algo, sino que simplemente hacer el viaje de inicio, desarrollo y conclusión de la emoción. Todas esas exacto, cosas uno las va aprendiendo en terapia regresiva. exacto. Y por sobre todo que cada sesión termina con un aprendizaje. O sea, yo siempre terminaba mis sesiones Claro, preguntando, ¿qué aprendiste hoy día? O tal sea, cual. ¿qué aprendizaje te dejó esta experiencia? Ujú, ¿Qué fue? así ¿Qué es. aprendiste hoy? Ujú. Y es desde esos aprendizajes, por pequeños que sean, puede ser, no sé, el problema que tengo no es tan grande. Perfecto, aprendiste eso y está muy bien. No hemos resuelto nada todavía, pero por lo menos hoy día en esta sesión aprendí que el problema que tengo no es tan grande, que es más pequeño de lo que yo pensaba. Exacto. Qué buen avance, qué Mm. buen avance. Hermoso trabajo, linda técnica, maestra, obviamente, bien guiada, tono de voz, o sea, maravilloso. Me encantó vivirla. ¿Mm? Te voy a mencionar mi recurso. Te Perfecto. voy a contar mi experiencia. Le voy a contar a todos. Es que tuve, yo fabrico unas esencias. Voy a hacer propaganda. Voy a hacer Un marketing. poquito de marketing. Una esencia, y una de esas esencias es vías pasadas. Tiene que ver con registro a casa. Entonces la puse ahí en una maquinita, la hice vibrar y me la tomé y dije, yo quiero una experiencia de días pasados. Lo he hecho 2 veces, una sola vez me resultó. Lo digo, no es una cosa tan mágica, pero una vez me resultó, la primera vez que lo hice. Y tuve una noche de viajes astrales, pero impresionante, donde vi imágenes de distintas épocas y yo siendo personaje en distintos momentos. Y una de esas era una época de la Inquisición, me da la impresión, no sé, pero era así como oscuro. Había una jaula cuadrada, ¿ya? Y yo estaba dentro de la jaula, ¿ya? Y era como un hombre joven, bastante joven, tenía unos 20 y tantos, y con ropa raída. Por eso tal vez entré ahí, porque me di cuenta de la ropa, ¿ya? Ropa raída. Y estaba ahí preso. Entonces, mientras tú estabas haciendo la descripción, yo dije, bueno, ¿y cómo salgo de acá? Y de repente llega el recurso de afuera, alguien me abre la reja y me dice, ya, estás libre, ándate. Parece que estaba castigado. Estaba castigado. Entonces, ¿a dónde me sitúo? Al sol, caminando en un lugar que es enorme, como una especie de explanada, o sea, desierto, no sé, y libre, completamente libre, muy vigoroso, ¿ya? Y alegre, como diciendo, ya, ¿y ahora para dónde voy? Pero con una sonrisa. ¿Ya? Entonces, me conecté en ese recurso y se me formó una sonrisa, un sentimiento interno muy bonito. Y me quedé con esa sensación, es decir, eh, la, tal vez la ausencia de futuro que yo tengo. Yo tengo, yo tengo esa ausencia de futuro. No sé para dónde va la cosa. Sé que va para adelante, pero no sé muy bien para dónde va. ¿Ya? Entonces esa ausencia de futuro se me vio retratada en esta experiencia
donde tengo que soltar esa incertidumbre, solamente eso, la incertidumbre de lo que viene, y conectarme con la presencia, con la alegría, con la libertad y el vigor, que es algo que estoy trabajando. Entonces yo te agradezco, sí, pero en el alma, el trabajo que hiciste hoy, y espero que cada uno tenga una experiencia similar que contar o que, que transmitirnos, porque vamos a dejar abierto el chat hoy día y cada uno puede contar su experiencia. De hecho, Sí, ahora sería, también, pues, si hay alguien más que quiere eh, relatar lo que le pasó, así cortito, por no dar el tiempo. Más que la experiencia, yo quiero hacer una consulta. Ya. Siempre se habló como la terapia, el terapeuta. Es decir, ¿por qué lo consulto? Porque hacen 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, me vino a la mente la inquietud por averiguar sobre los registros akáshicos. Se lo había escuchado a mi hija tiempo atrás que ella lo había experimentado y busqué información. Y posteriormente llegó tu invitación, Jürgen, con respecto al mismo tema. Entonces, se produce ahí una sincronía que me llama mucho la atención. Y en este momento, todo me resuena mucho, pero me queda la duda. O sea, si yo no siento que tengo un problema patente en este momento, ¿tiene algún sentido buscar? Esa es la pregunta. mira, yo creo que si tú estás como con la apertura para realizar el ejercicio, aunque tu consciente crea que no hay algo, a lo mejor en otro momento, mañana, pasado, en un sueño, puede aparecer algo que te dice, es importante trabajar esto, o sea, a lo mejor esto en este instante no es un problema para ti, no es algo complicado, pero podría serlo, a lo mejor te resuena de esa manera. Porque cuando uno ya se abre a la posibilidad de algo, es, ¿no es cierto?, parte de tu sabiduría que está accediendo, porque a veces uno puede ofrecer algo y alguien dice, no, yo definitivamente no necesito nada y no hago el ejercicio, no participo de esto. Pero en el momento en que participo, ya hay algo en mí que me está diciendo sí. A lo mejor no lo tengo claro, a lo mejor no lo tengo tan a la vista, pero sí, puede ser. Y será tu subconsciente que a lo mejor en otro instante puede enviar una pequeña señal. A lo mejor no, pero esta misma experiencia a lo mejor puede equilibrarse o puede ser parte de otra experiencia mayor que puedas tener en otro momento, porque si ya tienes la motivación para investigar sobre esto, lo más probable es que van a ir apareciendo otras oportunidades, otras instancias en las cuales vas a seguir profundizando sobre este tema. Y una cosa se va conectando con la otra y una cosa va sumando hacia la otra. Así es que yo creo que, para cerrar la idea, a veces estas experiencias uno no necesariamente las puede dimensionar en el momento, sino que son como un poquito de efecto retardado, como que el eco llega un poquito más tarde, pero en algún momento puede llegar. Gracias. Hola, buenas noches. Yo quiero compartir cortito lo que vivencié. Me vi a cargo de un grupo de hombres que desmantelaban un campo de concentración nazi y liberaban a los prisioneros. Me vi potente en eso. Fue muy cortito, pero muy potente. Lo agradezco. Siento una liberación en el pecho. ¡Oh! Wow. Caso cerrado. Gracias por compartir. Gracias, Sergio. Gracias por compartir la experiencia. ¿Aló? ¿Alguien más quisiera? Yo quisiera compartir, fue cortita, la experiencia, soy Maritza, Sí, Maritza. ahí está. Ahí está. Hola, hola.
Hola, hola, Maritza. Hola. Em, yo cuando empecé a escuchar la dinámica, intencioné visualizarme con botas vaqueras, pero en vez de eso me era un hombre que andaba descalzo con un carretón, como un tipo ropa vejero, y era un carretón lleno de cosas. Y yo dije, no, yo no quiero eso, yo no quiero verme así. Pero siguió apareciendo ese señor, que era yo, descalzo con el carretón. Entonces, mientras yo veía eso, yo dije, se supone que me tiene que ayudar a mí, al como yo me vea, pero yo tengo zapatillas, entonces parece que soy yo la que voy a... Entonces, porque yo inicié tratando de soltar un poco el apego a mi mamá, que falleció hace muy poquito, el 9 de febrero. Entonces dije yo, a lo mejor este señor del carretón está relacionado, que a pesar de las cargas que uno pueda tener, porque a veces también los apegos son una carga, uno puede ser libre. Eso fue todo. Eso es lo que yo comparto. Igual bien, solo que me causó curiosidad porque yo iba feliz a verme con unas super botas vaqueras y un pantalón negro de cuero, y aparezco a pata pelada con un carretón y lleno de cuestiones el carretón. Así que eso, estoy un poquitito resfriada, ¿te parece? Sí, Julia, solamente quería comentar que a veces estas experiencias, lo que uno puede experimentar en este instante es como un pedacito, es como un sabor, es como un pequeño vistazo, y estas mismas experiencias a veces terminan completándose o fortaleciéndose en algún sueño, Exacto, o uno lee, sí. llega un artículo de un diario o de una revista o ve una película en la televisión, Sí. y tiene como una relación y como que le termina de armar un poco más el puzzle. Entonces, la información en el campo cuántico está repartida por todos lados, y los canales por los cuales esa información nos llega a veces pueden ser múltiples. Y a través de estas prácticas lo que nosotros hacemos es como abrir un pequeño huequito para empezar a asomarnos a esa dimensión, ¿no es cierto?, de esa experiencia, pero la película se termina de complementar y se termina de armar a veces por diferentes vías que nosotros no nos podemos imaginar. Extraordinario lo que dices porque funciona así, está todo conectado y se completan experiencias. Alguna vez algún paciente me ha dicho, seguí soñando después de la noche con la misma experiencia, pero vi otras cosas, completó la vivencia. Y es precioso lo que Exactamente. dices de esto del campo cuántico, que estamos conectados, que la información nos va a llegar sí o sí. Muy, muy hermoso. Sí, esa es la idea. Y como Maritza nos cuenta, uno puede tener una intención y el resultado o la experiencia se va por otro lado, como que tiene su propia inteligencia, se mueve solito. Tiene su propia dinámica, es Su muy propia- orgánico esto, y no depende necesariamente de lo que uno quiera, sino que lo que necesita. Tal cual.